Muy buenas tardes o muy buenas noches, como suelo decir, porque seguramente a la hora que ustedes estén viendo esta emisión pregrabada de la serie Las Reporteras, pues será ya la noche de este martes. Los saludo, Martín Hernández Alcántara. Estoy muy contento de estar en esta serie, que ya saben ustedes es una serie que ofrecemos desde la Jornada de Oriente para nuestras redes sociales, en la cual entrevistamos a protagonistas, a analistas, a conocedores, expertos de temas que regularmente no están en las primeras planas de los diarios, pero que a nosotros nos parecen de mucha envergadura. Solo por principio de cuentas, por supuesto, a nuestro productor Giovanni Mota, y estoy muy contento de tener en esta ocasión, y le agradezco mucho el honor de que me conceda esta entrevista al doctor Juan Antonio Vadillo Torre, conocido de sobra en Puebla por muchas cosas, es polifacético. Ustedes lo conocen por su actividad artística, su actividad también como escritor. Fue también secretario de Educación Pública en el gobierno de Manuel Bartlett Díaz. Y hoy lo hemos invitado a las reporteras para hablar de lo que hizo este hombre durante la pandemia. Mucha gente se dedicó a quejarse, mucha gente sufrió, es natural, han sido tiempos muy difíciles, y otros ocuparon su tiempo en hacer algo más. Y Juan Antonio Vadillo Torres hizo dos libros, los que vamos a hablar hoy. Vamos a hablar también de otro anterior y alguna otra actividad. Le agradezco mucho, maestro, doctor, que esté con nosotros en la Jornada de Oriente. Muchas gracias por la invitación, Martín. Es un gusto poder participar en este importante programa, Las Reporteras. Muchas gracias, maestro. Cuando supe de Las Reporteras, me puse a pensar lo importante que es la función de una reportera. Acude al lugar mismo del evento, del hecho, e informa con toda veracidad al respecto. Así Es es, una maestro. labor periodística relevante. Y en el periodismo moderno, yo creo que sería una cualidad tremenda el que ellas informaran sobre ese evento en ese sitio con la más posible veracidad sobre los hechos. Y si ocurre eso, como en la jornada ocurre, bueno, pues todo es un éxito, ¿no? Oh, claro, maestro, agradezco muchas palabras. Y fíjese que se llama justo Las Reporteras porque la mayor parte de la planta informativa, la gente que se dedica a recabar, a copiar la información para luego presentarla a manera de notas, casi siempre de géneros periodísticos como el reportaje, la crónica, la entrevista también, pues son mujeres, solamente habemos dos intrusos, que es su servidor y Efraín Núñez. El resto de nuestras colegas son mujeres Muchas muy felicidades. combativas, mujeres todoterreno que están ahí. Maestro, le agradezco mucho, doctor, que me haya concedido esta entrevista para las reporteras, y quisiera, el tiempo es corto y son muchos los temas que a mí me gustaría abordar con usted, pero por principio de cuentas quisiera hablar primero que nada de su experiencia en la pandemia, porque usted se dedicó a escribir no uno, sino dos libros, de los que vamos a hablar hoy. Hablaremos también de otro, a ver si nos da tiempo. Tiene usted también su obra como compositor musical, pero hoy me gustaría enfocarme mucho a esta faceta que tiene usted como escritor. No son los primeros volúmenes que escribe, tienen su haber varios libros, pero usted se dedicó a escribir dos obras. ¿Por qué? Sí, Martín, mire, son momentos difíciles de sufrimiento porque hemos perdido a personas queridas. Sin embargo, tenemos que ser capaces de sobrellevar esta situación, ser resilientes y aceptar que tenemos que luchar todos en conjunto para vencer a este problema. Es problema que puede solucionarse si es que todos participamos para poder hacerlo. Ahora bien, en esos momentos pude haber tomado muchas decisiones respecto al tiempo. Aquí en casa guardando la sana distancia entre mis propios familiares, aunque solamente vivo con mi esposa, pero aún así guardando distancias lo más que se pueda, y me dediqué a escribir. En principio pensé, bueno, ya soy profesor jubilado,
¿qué tengo que decirles a mis nietos? Voy a dedicarles un libro a ellos en donde les plasme, les comente todas mis experiencias que he tenido como profesor. Siempre he sido profesor desde 1968 y también algunas veces funcionario público. Y entonces decidí escribir un libro que se llama Anecdotario de un profesor poblano. Es un libro dedicado a mis nietos y son 50 anécdotas. Podrían ser muchas más. Sin embargo, solamente son 50 porque a ellas les anexé un documento. Entonces, el libro se va a más de 300 páginas porque entre artículos periodísticos que escribí, también para la jornada hace mucho tiempo, en prólogos de libros que escribí, en artículos que recientemente publiqué, en síntesis de mis tesis recepcionales, como de maestría, de licenciatura, de maestría y doctorado, y otros muchos documentos más, los anexo a cada una de las anécdotas. Entonces, si estoy contando sobre un hecho que creí relevante en ese momento, me acordé en qué documento escrito por mí o recogido de los diarios pude haberle anexado para que lo ilustrara y lo contextualizara un poco más. Entonces, es la anécdota y el documento anexo que lo contextualiza. Son 50 anécdotas, puedo contar muchas más, pero creo que son las más importantes como profesor y como funcionario para que mis nietos me conozcan un poco más. Maestro doctor Juan Antonio Vadillo Torre también escribió otro libro de suma interés sobre el destino manifiesto llamado La Operación Destino Manifiesto. Le hemos echado una ojeada. Está próximo a publicación y yo le agradezco mucho que me haya dado la oportunidad de darle una lectura previa a su publicación. Estos dos libros de los que estamos hablando, el anecdotario de un profesor poblano y el Operación Destino Manifiesto, son libros que están próximos a publicarse. Ya lo hablaremos más adelante. Me parece que va a haber distribución por Amazon y algunas otras plataformas. Pero me gustaría, maestro, además de que nos pudiera presentar la portada de este libro, si usted es tan amable, la tiene ya a la mano, empezar a hablar sobre este libro, Operación Destino Manifiesto, porque ese es, si no extraño, al menos difícil, los abordajes intelectuales que se dan sobre el calvinismo y sobre este mandato que los calvinistas parecen decir tener hacia el pueblo estadounidense como un pueblo, digamos, elegido por Dios para custodiar y hacer el bien. Y resulta que ese pueblo elegido por Dios para custodiar y hacer el bien, que viene de todo este calvinismo, de este destino manifiesto, es nuestro vecino del norte de los Estados Unidos. Cuéntenos, maestro, cuéntenos cuál fue su inspiración para escribir esta Operación Destino Manifiesto y qué vamos a encontrar quienes leamos la obra. ¿Cómo no? Con mucho gusto, Martín. Mire, ha sido siempre una preocupación mía la forma en que actuamos los mexicanos. Somos desinteresados, desobligados, trabajamos al ahí se va y no podemos seguir así. La principal intención de este documento es hacer un exhorto a todos mis compatriotas para que cambiemos nuestra forma de ser, de relacionarnos con nosotros mismos, valorándonos más, de relacionarnos con nuestro entorno, cuidándolo, y de relacionarnos con todos los demás, todos los 7.500 millones de habitantes del mundo. Pero hay una ligazón con nuestros vecinos. No hemos sido nosotros solamente los que hemos influido con nuestra forma de ser en lo que somos, sino que también hemos tenido una influencia muy grave de nuestro país, de nuestro vecino, el país del norte. El Destino Manifiesto es un documento que se fraguó
después de la independencia de los Estados Unidos. Y entonces se divulgó políticamente entre todos los estadounidenses, haciéndoles entender que Dios les había dado la encomienda de extender su democracia, de extender el principio de la libertad que ellos tenían. Y yo agrego a esto, a costa de muchas cosas, a costa de los vecinos de Latinoamérica y el Caribe. Pues bien, entonces, dada esta circunstancia de exhortar a mis compatriotas y con los antecedentes históricos, pensé en recoger documentos de periodistas, de articulistas, de libros que mostraran cuántas intervenciones ha tenido el país del norte en Latinoamérica, el Caribe y en México. Y decirles finalmente a mis compatriotas, cuidado, hay que estar muy pendiente de las decisiones que toman los gobernantes norteamericanos y también los nuestros, porque el destino manifiesto sigue presente. Es decir, la idea de extenderse para prodigar la libertad y la democracia, entrecomillada, ahora la vemos, es la idea de extenderse a costa de la libertad, a costa de la invasión cultural, de la invasión económica y de tantos daños de los que hemos sido objeto. Tenemos nosotros la primera invasión en 1846-47 y ahí en esa intervención nos quitaron más del 50% de nuestro territorio. Pero no es la única. Hemos tenido muchas más. Tenemos la de 1914, en donde fuimos sitiados en Veracruz y en donde también nosotros fuimos vejados de nuestra independencia. Tenemos también tratados infames que nos han hecho que no podamos desarrollarnos económicamente. Y tenemos todavía el peligro de ser invadidos en la Baja California, de que se nos arrebate la libertad completa del Mar de Cortés, de que tengamos en peligro también zonas privilegiadas de gas y de otros minerales importantes, y que los Estados Unidos, que no están ahora en una posición privilegiada porque tienen un competidor muy fuerte, China, tendrán que hacer todo lo posible para volver a tener dominio nuevamente mundial, y esto hace que peligremos más. Simplemente el libro es una exhortación a los mexicanos para que cuidemos a nuestra patria. Maestro Juan Antonio Vadillo Torre, en el análisis que usted está presentando sobre este destino manifiesto, ¿en qué momento, o si es que eso sucede, hay un planteamiento sobre esta relación de terrible sumisión que en diferentes momentos de la historia mexicana han tenido los gobiernos mexicanos para con sus pares estadounidenses? Una sumisión que a ojos de muchos, analistas, historiadores, parece irremediable. Hay que simplemente recordar lo que en algún momento Jorge Castañeda Guzmán dijo: no somos el patio trasero de Estados Unidos, somos la garnacha, la enchilada, en fin. Y debemos comportarnos siempre, digamos, con esa resignación de no tener la posibilidad del poder de entablar una relación de tú a tú con el imperio, con este imperio en particular. ¿Qué descubre usted ahí? ¿Y es esto cierto? ¿Es irremediable nuestra relación por ser tan dispar, por ser tan poco, digamos, equitativa en muchos sentidos? La vida que hay en Estados Unidos, la vida mexicana, un país en vías de desarrollo siempre, o en vías de desarrollo perpetuo, con un país que tiene un desarrollo pues casi absoluto, su poderío bélico, las propias relaciones económicas que tienen, en fin. ¿Qué encuentra usted en esa relación? ¿Es verdaderamente un sino? ¿Es un sino para los mexicanos vivir a cuestas con un imperio el que siempre lo va a someter, en el que difícilmente puede tener soberanía e independencia? Bueno, la relación ha sido difícil con el país del norte,
pero eso no quiere decir que no podamos, no de un momento a otro, pero sí en un futuro mediano o lejano, cambiar esa situación. ¿Por qué? Lo digo yo. Tenemos pues noticias históricas de presidentes mexicanos, Álvaro Obregón, por ejemplo, que para que fuera reconocido como presidente, entregó a través de convenios, a través de tratos, parte de nuestra independencia. Entonces, eso nos enseña a nosotros a que no podemos, aunque estemos en condiciones difíciles como la de hoy, que no tenemos gas, de no doblegarnos, sino pensar en de qué otra manera podemos nosotros producir gas en nuestro país, guardar gas para emergencias como esta, etcétera, etcétera. Tenemos que actuar con inteligencia. Ahí en el libro les digo, ¿cómo es posible que al menos 20 países de la Europa, pequeñísimos en conjunto, tengan apenas la superficie de México, pero su Producto Interno Bruto es 400 veces mayor al nuestro? No es posible eso, tenemos que cambiar la forma de ser. Claro. Pero esta es una inercia que tenemos como pueblo, digamos, es una suerte lo digo con mucho respeto, de tara biológica, cultural, o es algo que se nos ha inculcado, incluso desde el propio imperio o por gobiernos que han sido, como usted acaba de mencionar, entreguistas en aras de apetitos bien personales o muy particulares. ¿Qué distingue usted y por qué somos así? Pues somos así porque nos hemos doblegado ante el imperio del norte y somos así porque no nos hemos dado cuenta de que sí podemos cambiar, no de un momento a otro, claro, pero sí podemos cambiar esa situación. Es decir, tenemos nosotros un territorio rico en naturaleza, tenemos población suficiente, 126 millones de habitantes, y tenemos capacidades de todo tipo, pero no las hemos sabido aprovechar. Es un regaño que hago ahí a mis compatriotas, ¿eh? Decir, no es posible que sigamos así, Claro. tenemos que cambiar. Pero ¿por dónde empezar, maestro? ¿Por dónde tendríamos Bueno, son las leyes, son el régimen de gobierno? Ahora se habla de que hay un nuevo régimen con la llamada Cuarta Transformación Pública, en su momento fue el PRI, un régimen breve del PAN, algunos años. Es un asunto político, es un asunto económico, es un asunto cultural, pero sobre todo, ¿por dónde empezamos? Porque parece que el compromiso para cambiar las inercias que tenemos de pues, casi ancestrales resulta difícil. bueno, pues tenemos el ejemplo de muchos países. Por ejemplo, Corea del Sur sufrió mucho. Japón sufrió mucho. Recordemos nosotros, después de la Segunda Guerra Mundial, ¿quién era? Pero pudieron hacerlo. Alemania, que se levantó de dos guerras, ¿no? Se necesita disciplina. Se necesita un sistema educativo que no imite a otros, sino que haga lo que debe hacer. Y se necesita un gobierno que quiera transformar, pero con prudencia, con energía, no negando todo lo que puede venir de fuera, pero sí cuidando todo lo que no nos deben quitar los de fuera. Y también haciendo que esta transformación efectivamente termine, porque yo no veo que haya iniciado. ¿No la ve usted? No, no la veo. No ve cambios. Muy pobres, muy pobres. Hablando de corrupción, por ejemplo, sabiendo yo que no es posible cambiarla de un día para otro, nuestro líder actual, el presidente de la República, dijo, no, en unas semanas quitaremos la corrupción en México. Hoy declara que ya no hay corrupción en México. No es cierto, no es eso. No es eso. Entonces lo que se necesita es hablar con la verdad al pueblo, con la verdad. Claro, ya sabemos que no hay verdades absolutas, pero sí con un grado de verosimilitud que se acerque a la verdad y decirle, pues tenemos estos problemas y no soy yo el responsable, somos todos. Claro.
Maestro Juan Antonio Vadillo, precisamente venimos de un periodo muy difícil de la relación de México en Estados Unidos con la administración que encabezó Donald Trump y que tuvo en sus primeros años como principal bandera política interna y externa la del combate a la migración y particularmente el cierre de fronteras con México, con acciones que pues, podrían o no concretarse como fue el muro, pero que al menos a nivel discursivo sí resultaron bastante lacerantes, ofensivas y hasta humillantes para el pueblo mexicano. En concordancia, la migración de nuestros compatriotas hacia Estados Unidos y las olas de migración de Centroamérica hacia Estados Unidos no cejaron. ¿Qué huella dejó este periodo difícil de Trump? Hubo periodos distintos, digamos, ya hubo periodos bélicos, pero con esta, digamos, con esta centralización de discursos de odio hacia los mexicanos, eso ha afectado la psiquis de los mexicanos aquí en nuestro país, lo nota usted así, ha afectado el pensamiento que tienen nuestros compatriotas en Estados Unidos, ha afectado a la sociedad estadounidense que recibe a los migrantes. ¿Qué observa usted ahí? Bueno, el carácter bélico de el expresidente Trump y la ingenuidad de 70 millones de norteamericanos que le siguieron, hicieron posible que se creara, no solamente en este sentido, sino en muchos otros, eh, absurdos panoramas hacia personas que no eran ellos. El nacionalismo a ultranza que se generó en el gobierno de Trump es una muestra de del imperio o de la fuerza de imperio que quieren hacer que dobleguen a otros países. Mire, yo tengo la impresión de que no solamente nuestros compatriotas que deseaban pasar a Estados Unidos, sino los que venían de Centroamérica eran financiados por organismos o personas que tenían ese interés para generar problema o para poder hacer que la política del expresidente Trump se viera más robustecida. O sea, desde Entonces, Estados Unidos financiando. yo pienso que hay una complejidad, muchos factores son los que intervienen y que no es sencillo decir, pues es que pasa esto y se puede resolver así. No, pero veamos nosotros, ¿por qué? ¿Cuál es el origen de que migren hacia los Estados Unidos? Pues es la promesa de cambio, pero allá también hay personas indigentes, muchas. Y entonces, bueno, pues cuando los centroamericanos o nuestros compatriotas van allá, van a compartir con ellos la indigencia. Claro. Entonces no saben a qué se atienen. Pero también México, nuestro gobierno, tiene una incapacidad para proveer de trabajo a los mexicanos y proveerles de seguridad. Seguridad y trabajo son dos elementos que hacen que las personas piensen en que en Estados Unidos van a vivir mejor. Llegan allá y se esclavizan, no los tratan como humanos. Llegan allá y no tienen los merecimientos de derechos humanos que cualquier persona debe tener. Sin embargo, saben que están ganando un poco más o más simplemente que lo que ganarían aquí en México. Las remesas que nos envían lo dicen, pero ¿a costa de qué? A costa de su libertad, de la vejación a los derechos humanos que tienen y de muchos elementos que hacen que no puedan ellos decir, soy libre, soy mexicano que presto mi esfuerzo, mi trabajo para un país que me requiere, que me necesita, porque quienes viven acá no quieren hacer este trabajo y que pueden ellos en un momento determinado regresar a su país si éste les diera las oportunidades que merecen, ¿no? Ahora ha llegado John Biden, es reciente su asunción como nuevo presidente de Estados Unidos, y se espera que haya una relación distinta, al menos
ya hay, digamos, algunas declaratorias y declaraciones que hacen pensar que no va a haber una política tan ruda, al menos en el discurso, de parte del nuevo gobierno de Biden. Sí. ¿Qué le sugeriría usted al gobierno de la cuarta transformación del gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador en su trato con Biden? Usted, fuera de entrevista, lo quiero decir, platicamos un poco de esta obra de la Operación Destino Manifiesto y me comentaba usted, es que difícilmente va a haber una variación sustancial entre Así los es. presidentes estadounidenses, todos siguen un curso, una línea, independientemente de que sean demócratas o de que sean republicanos, de que sean de un color o de otro, de que tengan una edad u otra, sus orígenes sociales, la línea va a ser casi siempre la misma. Explíquenos un poquito de eso, por favor, maestro Vadillo, y qué sugeriría entonces para el trato que debería tener el gobierno mexicano ante esto que es prácticamente una línea de comportamiento de cualquier presidente, sea hoy, mañana o antes. La hipótesis que guía el libro Operación Destino Manifiesto es que el destino manifiesto de los estadounidenses sigue vigente y que aunque sean delicados en su discurso, en su persona, son de todas maneras dirigentes norteamericanos que siguen ese destino manifiesto. Nosotros, por ejemplo, tenemos muy buena imagen de Obama. Sí, pero en el régimen de Obama se regresaron a más mexicanos que los que Trump Así es. regresó a México. Sí, pero en el régimen de Obama se creó un sistema para matar con anticipación en la lista negra a los enemigos de los Estados Unidos. Y eso pues hace ver que aunque tengan buena imagen, aunque su discurso sea diferente, hay que tener cuidado. De todas maneras, son líderes, de todas maneras, son gobernantes y los guía, según mi hipótesis, el destino manifiesto. ¿Cómo debería entonces comportarse el gobierno mexicano frente a esta, digamos, esta creencia que prácticamente los hace avasalladores o avasallantes? Tenemos que convivir con ellos. Tenemos que cuidar nuestra relación con ellos. No podemos pelearnos con ellos, No pero podemos pelearnos con debemos ellos. ser muy inteligentes para poder llevarles un paso adelante y siempre ha sido al revés. Ahora, por ejemplo, dicen, pues tengo una helada y el gobernador de Texas dice, no te puedo enviar porque si no peligran mis ductos, no te puedo enviar gas. Eso es una amenaza para México. Todos los Claro. tamaulipecos están sufriendo igual que los tejanos esta situación. ¿Pero por qué? Porque no tuvieron cuidado nuestros gobernantes en tener reservas o en hacer perforaciones e invertir ahí en perforaciones de gas. Tenemos en la cuenca de Burgos yacimientos importantes, muy grandes, mayores que los de Texas. Entonces, ¿qué es lo que yo le diría al gobernante mexicano? Gobernante mexicano, no te fíes. La cara, el discurso puede ser bonito, pero ten cuidado de tu país, ten cuidado de tus ciudadanos, porque las decisiones que se toman, a esas decisiones subyacen intereses de un nacionalismo a ultranza. Claro. Maestro y doctor Juan Antonio Vadillo Torre, exsecretario de Educación Pública, quisiera hablar, si me lo permite, de un libro que es muy anterior a estos dos que escribió, pero que ¿Sí? viene pegado, al menos, o lo podemos entender de una manera conjunta en sus análisis que usted hace de la realidad política y social de México. Y este es un libro que ya tiene tiempo, que también se puede todavía encontrar, pero ya tiene usted tiempo de haberlo escrito, que tiene un nombre además muy singular, Corrúptica, Sí. donde usted hace un análisis también de los vicios y oficios que hay en México en diferentes y distintas áreas. A la luz de los cambios que se pregonan que están sucediendo en México, a la luz de los cambios también que están sucediendo en el mundo y además con esta condicionante que ya va a ser determinante de la pandemia, determinante por lo menos para los próximos años, para nosotros como generación humana,
¿Qué encuentra usted todavía vigente de estos actos de corrupción en México y en el mundo? ¿Y qué cree usted que ha estado bien? Si es que hay algo que haya mejorado, algo que usted diga, bueno, en esta materia ya más o menos vamos caminando o hemos empeorado. Mire, el libro Corruptica es un ensayo pre-teorético. Es decir, las teorías no se dan completas. Inician con algunos postulados, luego se interconectan estos postulados, se van generando más, se derivan de estos principales otros, etcétera, etcétera, y hasta que la teoría está más o menos completa y está sometida a prueba permanentemente. Muy bien, este es un ensayo pre-teorético, pero que trata de ver a la corrupción de diferente manera, no como se está viendo o como se ha visto. Aquí, la idea que plantea el libro es ver a la corrupción como un sistema adaptativo complejo. Entonces, hay que entender cómo funcionan los sistemas adaptativos complejos, como nuestro sistema inmune, como los hormigueros, como los panales de abejas. Son sistemas adaptativos que tienen cualidades que no vemos, porque hemos visto a la corrupción como de manera lineal, como hace muchos años. Nosotros entendemos que hay un sistema administrativo y que tiene dos o tres fallas ahí, y decimos, bueno, pues vamos a poner dos o tres candados y con eso remediamos la situación. No. Los grupos corruptos se adecuan, se adaptan e infringen, buscan cómo infringir el sistema, cómo hacerlo fallecer y lucrar con ello. ¿Pero por qué? Bueno, pues porque tienen cualidades como las siguientes. No operan linealmente. Sostienen sus ligas con otros agentes a través de marbetes y nosotros no los distinguimos. Hacen posible que esos marbetes constituyan conglomerados cada vez mayores, con diferencias emergentes que no tienen los anteriores. Es decir, uno se une con otro, esos dos se unen con otros cuatro a través del marbeteado, y esos cuatro tienen cualidades emergentes que no poseían los dos anteriores. Pero no nos damos cuenta de eso. Hemos visto a la corrupción de otra manera. Yo trabajé en la Secretaría de Control y Desarrollo Administrativo en la Ciudad de México, en el gobierno federal, y todo se veía linealmente. Lo seguimos viendo nosotros acá en seguridad. Hay dos robos en una calle. Pues solamente hay un policía. Bueno, voy a poner dos policías y con eso evito. No, porque esos robos ahora se van por las personas que quieren infringir la ley, se van a la otra calle y hay 4 robos allá, aunque aquí no haya uno, ¿no? Se van adaptando, van haciendo operaciones internas que permiten que vayan progresando en su interés. ¿Cuál es interés? Su interés es enriquecerse ilícitamente y empobrecer finalmente. Esa es la cualidad emergente de este sistema de corrupción visto como sistema adaptativo complejo, empobrecer a su país. Cuando hay mucha corrupción o cuando la corrupción es absoluta, el país es pobre, paupérrimo, digamos. Ese es uno de los orígenes de nuestra pobreza, de la pobreza en la que viven más de 60, 70 millones de mexicanos. Así es uno de los factores. La corrupción ha hecho que seamos un país pobre. Ahora, una de las principales banderas de la llamada cuarta transformación pública del país es justo esa, el combate frontal a la corrupción. Se habló mucho el presidente López Obrador desde candidato en esta campaña en particular, la campaña por la que obtuvo la presidencia, su tercera campaña, habló muchísimo del combate a la corrupción y como usted bien dice, él ha declarado que desde arriba, al menos en los niveles superiores de gobierno, ya no hay corrupción porque hay que barrer de arriba para abajo y si el gobierno no roba o si por lo menos los que están hasta arriba en el gobierno no roban, entonces, o no incurren en actos de corrupción similares al latrocinio, el resto del pueblo lo imitará
y esta hipótesis se basa en su contrario, que en el régimen del PRI y en el régimen del PAN robaron a manos llenas hasta el cinismo, incluso a exhibir lo que habían amasado, estas fortunas enormes de servidores públicos, de líderes sindicales, en fin, y que eso fue lo que generó que México se degradara. ¿Qué tan cierto es, primero que nada, esto de que el ejemplo del de arriba cunde en el de abajo? Y en segundo lugar, la estrategia, ¿cómo está usted viendo a partir de lo que usted escribió en su reflexión, en su ensayo, la estrategia que está siguiendo el gobierno de la República en este caso? Sé que usted está retirado absolutamente, que quiero dejar claro, porque cuando hablamos de esta entrevista, usted está absolutamente retirado de la vida política. Y No me interesa ya. Exactamente. Y yo le agradezco mucho que haya accedido a hablar conmigo. Me costó trabajo convencerle porque queríamos, yo no quiero que se tome a mal esto, pero se lo quiero preguntar como un experto, como alguien que ha hecho esta reflexión, pues ya, digamos, a nivel filosófico, a nivel de un experto que ha estado también metido en la administración pública, que además ha sido docente. Es decir, con esa experiencia que usted tiene, me atrevo a hacerle esta pregunta. ¿Está bien la hipótesis de que el ejemplo de arriba cunde abajo? Y segunda, ¿cómo ve usted la estrategia que se está realizando en este momento en combate a la corrupción, maestro? Bueno, en principio la idea es buena. Es decir, un agente se une a otro agente y luego estos dos a un tercero y se forman metaagentes. Y esos metaagentes tienen un líder. Si quiero acabar con la corrupción entendiéndola de manera sistémica, como sistema adaptativo complejo, efectivamente tengo que acabar, pero no nada más con el líder, sino con la red que genera el líder. Entonces le falta. La visión sigue siendo lineal. La visión sigue siendo lineal y mire, yo he hecho esfuerzos por hacer llegar esta idea al gobierno. Me entrevisté en México con el Senado, porque me hicieron un examen ahí para integrar una comisión, no pasé, pero le entregué mis libros al coordinador político, a Monreal, le entregué el libro y lo he entregado a personas que creo pueden leer y sacar ideas, aunque no sigan esto, porque, como dije, es un ensayo preteorético, tienen que hacerse experiencias y ver que efectivamente sus postulados sirven o no sirven, pero de cualquier manera no ha sido considerado, y la idea que tienen es de seguir linealmente las cosas, linealmente, y la corrupción como sistema adaptativo complejo funciona no linealmente. Por otro lado, la corrupción siempre ha existido en México, siempre. Recuerde usted esa anécdota que le achacan unos a Porfirio Díaz y otra al presidente Benito Juárez. Resulta que tenía un compadre y ya siendo presidente Porfirio Díaz, y llega el compadre y dice, compadre, ando muy pobre, no te preocupes, compadre, te voy a hacer presidente municipal. Y lo hace presidente municipal. Pasado el tiempo llega el compadre y le dice, compadre, no tengo dinero, compadre, ¿qué hago? Y le dice Porfirio Díaz, compadre, haz obra, que algo sobra. Entonces, esa anécdota nos dice, que plasmo ahí en el texto que desde esos gobiernos y anteriores ha habido corrupción. Y ahora no lo podemos negar, sigue habiendo corrupción, aún en el gabinete de Cuarta Transformación. Porque la corrupción no es como sucedió con la estafa maestra. No, que se vio que intervinieron en universidades y una líder por ahí, mujer, que estafó y tal. No, ahora se hacen cosas muy ocultas, o sea, más que a sofisticado. veces pueden vestirse como sanas. O sea, es sofisticado, o sea, sofisticado la corrupción. Sí, claro. Es un sistema adaptativo complejísimo, complejo. Es decir, intervienen gran cantidad de componentes y a veces pasan desapercibidos.
porque Claro. no se ve así, se ve de manera lineal. Y entonces, pues uno dice, sí, ya desapareció, ya se está limitando, ya está habiendo menos. No, sigue el fenómeno y lo están ocultando. Y nosotros podemos ver qué pasa. Y quien tiene ahora la posibilidad de, de vender productos porque ocupa una posición privilegiada en el gobierno o alguien de su familia, o el que pudo haber logrado en su trayectoria política casas millonarias y que tiene ahora departamentos en Estados Unidos, en Sudamérica, ranchos en no sé dónde, son personas que no lo lograron con su salario, por favor, Claro. por Y se bueno que habla, sea el salario. es muy difícil, Entonces, ¿no? hay corrupción, hay corrupción y tiene que limitarse y es buena la intención, es legítima la intención del actual gobierno, es legítima, pura, pero tiene que avanzar de otra manera. Claro. No con dichos como empezar como en los escalones de arriba para abajo, no, no son dichos, no, tiene que hacerse de manera seria. Claro. Maestro, estamos entrando ya a la recta final. Yo le agradezco mucho que platique con la Jornada de Oriente, es realmente un placer. Pero hay un libro que está realmente sabroso, sabroso. No digo que estos dos libros, los que acabamos de hablar, Corrúptica, el primero, y este más reciente, de Operación Destino Manifiesto, pues son libros de ensayo, de reflexión, de análisis. Pero este libro del anecdotario de un profesor poblano, verdaderamente que no tiene pierde, 50 anécdotas que ahora usted nos participa, lo escribió con toda la intención de dejarles una suerte de legado de su historial como maestro, como funcionario público a A mis sus nietos. nietos. 50 anécdotas. Cuéntenos, hay varias cosas ahí interesantísimas, pero cuéntenos cómo se le ocurre esto y sobre todo cómo hizo ese ejercicio de memoria, que también es difícil. Se ve que usted es acucioso en el guardado también de documentos, porque casi todo lo que está usted diciendo lo tiene avalado, respaldado con documentos, algo que es muy difícil de ver en un servidor público. Sí, mire, tuve la suerte de que mi esposa guardara, no solamente durante la época en que fui secretario, sino durante toda mi vida, artículos periodísticos donde yo salía. Es Uh-huh. que yo también fui, por ejemplo, subsecretario de Educación Superior con el gobierno de Guillermo Jiménez Morales, por Uh-huh. ejemplo. Y en ocasiones he sido, y siempre mi esposa guardó eh, las cuestiones que salían en los diarios, en los periódicos. Pero también tuve la suerte de que un secretario particular y amigo mío guardara, por ejemplo, todos los discursos que pronuncié. Y entonces, Uh-huh. bueno, pues los estoy llevando a ese libro. ¿No? Sí, es valioso por eso, porque plantea el contexto en el que se dio esa anécdota y plantea pues las vicisitudes que se dieron también en un periodo determinado. Mire, le voy a compartir la La portada. portada, Sí, es por favor, bonita se la lo iba a pedir, portada, a ver lo qué iba le a pedir parece a para usted que y le también cuento algo sobre ella. la Sí, pudiéramos ver voy al a final de la compartir entrevista de el los dos documento. libros. Y ahorita yo comparto la de Corrúptica, aunque sea aquí nada más a la gente. Pero cuéntenos, esto está apareciendo, ahí está justo la portada. El anecdotario de un Permítame, señor, porque profesor parece que poblano está dando es una... la portada. Y como dice acá, pues es un profesor poblano con la ilusión de ser el mejor en el mundo para prodigar enseñanzas a raudales a muchos cientos de estudiantes de todas las edades, desde niños de primaria hasta postulantes de doctorado. Y deja este testimonio de amor a sus nietos para legar, una vez más, rastros de sus expectativas, esfuerzos, satisfacción del deber cumplido y un poco más de enseñanza a través de sus vivencias plasmadas en este sencillo documento titulado Anecdotario de un profesor poblano. A la derecha aparece una fotografía. Me acuerdo que el gobernador del estado me mandó a una población a ver qué pasaba con un maestro que no daba clases. Y entonces, pues fui a investigar ahí como secretario, me puse a platicar con los niños, una escuela unitaria, estuve conversando con ellos, me di cuenta de que el profesor pues tenía el problema de alcoholismo
etcétera, etcétera. Entonces es una fotografía que yo quiero mucho y la plasmé aquí en este libro El anecdotario de un anecdotario. profesor poblano. Sí, así es. Oiga, maestro, me llamó la atención mucho que en las 50 anécdotas, no sé si es la 47, la 48, la 49, la 46, pero es una de las últimas que usted está enumerando ahí. El asunto de una donación, recuerdo, Ah, sí. a ver si no me traiciona la memoria, pero si no me corrige usted si es tan amable, de una señora que lo estuvo buscando a usted por largo tiempo, hasta que logró entablar una conversación directa con usted. A ver si usted me corrige. Y ahí ella le dice que tiene el interés de donarle 3 inmuebles a la Secretaría de Educación Pública con fines de que se usaran para el quehacer educativo. Era su única condición. Usted menciona ahí el asunto. Y uno de estos 3 inmuebles, si no mal recuerdo, uno que está ubicado en el barrio de Santiago, aquí en la capital poblana. Ahora pasé por ahí y resulta que ese inmueble tiene un uso distinto al de la vocación educativa. ¿Por qué me saltó el dato entre todas las anécdotas que digo, varias están sabrosas, pero me saltó el dato? Porque justo ahora en las autoridades estatales y también las federales están haciendo una revisión de las donaciones, digamos, de los traspasos, de los comodatos que se hicieron con inmuebles públicos y han salido muchos actos de corrupción, eso hay que decirlo. Y me llamó la atención porque parece ser que el inmueble que usted menciona, si no usted corríjame por favor, ahora tiene un uso distinto, bien distinto al uso educativo. Parece ser que es una suerte de negocio de vidriería o algo así. ¿Cómo está ese asunto? Sí, es la anécdota número 45. 45, fíjese, Y no llegué estoy ahí. hablando ahí sobre el proceso de desconcentración administrativa que se llevó a cabo en esa época. En esa época, parece ser el año de 1995, se presenta una señora anciana varias veces ante el secretario particular y a pedir la audiencia conmigo y entonces, bueno, le dicen, ¿qué desea usted, señora? No, no, yo quiero hablar con el secretario. Directo. Y finalmente logra hablar con su servidor. La recibo y le digo, señora, estoy a sus órdenes, dígame, perdón por no poderla haber recibido anteriormente. Dice, mire, lo único que quiero es regalarle a usted 3 casas. Yo le digo, ¿a mí? Dice, bueno, a la Secretaría de Educación Pública. Ah, señora, pero perdón, ¿qué no tiene usted pues, parientes, hijos, Familiares, ¿no? tíos a quienes pueda donárselas? Dice, no, y pronto voy a morir. La única condición que le pido es de que tengan un uso educativo. Estábamos en el proceso de desconcentración y una de esas casas la pudimos adaptar, era una casa que necesitaba muchos arreglos, la pudimos adaptar para que fuera coordinación de desarrollo educativo. Acorde. Un acorde. La otra está, mejor dicho, en la 8 Poniente, una casa de doble patio, grandísima, doble piso, también grandísima, y no tuvimos recursos para poder adaptarla. Sin embargo, en el gobierno de don Melquiades Morales, la cedieron esa casa a la sección 23 y tiene un uso parcialmente educativo, pienso yo. La tiene el Pero sí, sindicato. el sindicato sí, pero efectivamente la casa de Santiago, que también necesitaba mucha inversión Está en la para 17, ¿no? reconstruirla, no pudimos hacerlo. Y entonces la administración siguiente y las posteriores, pues lo dejaron de manera incierta. Lo que sí es ahora un hecho es que esa casa es una vidriería y cabe la duda, ¿no? ¿De quién será? ¿O por Cosa qué, extraña. si es una propiedad del gobierno, está teniendo un uso de ese tipo, ¿no? Entonces, sí, me preocupó y ahí lo plasmé en una de las anécdotas, sí. Pues vamos a investigar en la Jornada de Oriente este asunto porque, pues sí, salta a la vista, al menos causa extrañeza, digo, más allá de lo sabroso, insisto, que está el libro, porque pueden encontrar también varios pasajes de la historia poblana reciente en Sí, este sí, sí, anecdotario. sí. Maestro Juan Antonio Vadillo Torre, ¿dónde podemos adquirir estos 3 libros? No sé si pudiera usted proyectarnos también la portada
Claro. justo de la operación Destino Manifiesto. Creo que no pude, por mi impericia, por mi negligencia, no pudimos verlo en la compartida aquí para nuestros Lo vemos con amigos de la mucho jornada. gusto. A ver, y mientras, si no les muestro la de... Ahí está. Bueno, Ahí está. la operación Operación Destino Destino Manifiesto. Manifiesto, pues es un problema que se manifiesta diciendo que no podemos perder más territorio, perder poder económico, identidad nacional, sana cultura y prosperidad a costa del plan expansionista norteamericano que es vigente todavía. Y eso es inaceptable, ¿no? Entonces aquí se muestra en una imagen cómo teníamos un territorio, todavía está aquí el territorio de Texas y todavía está el territorio de California, de la Alta California, que en 1846-47 nos fue arrebatado. Y la mano con la bandera americana que da la idea del poderío que está abrazando, queriendo dominar a nuestro país, ¿no? Es la portada del libro Operación Destino Manifiesto, ¿sí? ¿Dónde los podemos encontrar, maestro? Tanto Mire Operación usted, Destino Manifiesto como estos dos últimos libros, o sea, el anecdotario de un profesor poblano y la Operación Destino Manifiesto, están por publicarse. Están por publicarse por Amazon. El anterior libro, el de Corruptica, fue publicado hace 3 años en Europa por la Editorial Académica Española. Editorial Académica Española. Y ¿hay manera de conseguirlo en México, este libro? O... Y está distribuido por Amazon también. Pero vea, cuesta 69 euros y en dólares 70. Pero 70. aquí en México, en una institución educativa que no recuerdo ahorita ni la dirección ni el nombre, se están vendiendo en una segunda edición, que le voy a mostrar ahora, que es diferente de la primera. Para que los amigos interesados, ándele. Y aquí también tengo el mío, mire. Muy bien, muchas gracias. Sí, muy interesante. Entonces, esta edición, yo le voy a pasar la información de en cuál es el lugar en donde se puede adquirir. Ahí. Con mucho gusto. Muy bien. Sí. Y acá cuesta 200 pesos. No, pues ya, mucho más accesible. Sí, claro, por supuesto. Oiga, ¿cuándo estarán ya en Amazon estos dos, el anecdotario y el de Operación Destino Manifiesto? ¿Para cuándo cree usted? Como no me cuesta nada, y además hay muchas ventajas de autoría, etcétera, etcétera, decidí ponerla en Amazon, no en la Editorial Académica Española, donde fue publicado el primero, pero está en Europa, es muy difícil trabajar con ellos. Claro. El problema acá es los requisitos de formato. Ya me admitieron las dos portadas en un formato muy específico, pero ahora tengo ciertas dificultades de márgenes y cosas por el estilo. Sí, porque hay que bajarlo a Kindle y todas estas cosas, fácilmente. Es cuestión de que le dé yo un trabajito de unos días y luego la publican, sobre todo porque quiero publicarla en 2 vías, una electrónica y otra en papel, ¿no? Entonces la electrónica sale rapidísimo, ¿no? Muy bien. Pues maestro, doctor Juan Antonio Vadillo Torre, experto en educación. Soy profesor. Eso, pero digo maestro, pero usted también doctor y es escritor. Ya ni hablamos de su prolífica también carrera como compositor. Tiene usted ahí sus discos. Tengo discos, a ver, muéstrenos todos. También se ven en Spotify. En Spotify, pero estos son los últimos. Aurora. Muy bien. All Musical Instruments. Perfecto. Y el que hice en el año de pandemia. See You Soon. Oiga, pero con eso parece que nos está usted asustando con el See You Soon en pandemia. Te veré pronto, porque se aleja uno de todos, ¿no? Pero te voy a ver pronto. No, tengas cuidado. Ok, pues le agradezco mucho, maestro y doctor Juan Antonio Vadillo Torre, que nos haya dado esta entrevista para las reporteras aquí en la Jornada del Oriente. De verdad, un honor tocar estos temas, reflexionar sobre ellos. Ojalá no sea esta la primera vez que pueda consultarlo. Trataremos de en los próximos meses hablar con usted también para ver cómo observa el panorama
nacional, social, local, político, y para hablar también de otras reflexiones, porque usted tiene varios puntos de vista sobre muchos asuntos. Le agradezco mucho que haya estado con nosotros, maestro. Ha sido un placer y con mucho gusto voy a compartirles un libro que acabo de iniciar. Es un panegírico a la escuela, una defensa de la escuela. Muy bien. Vamos a ver, una vez que lo termine, yo creo que unos 6 meses, 7 meses a lo mejor, y comentamos con él, de él. Gracias, maestro. Seguramente lo buscaremos también para este panegírico de la escuela, la defensa, la apología de la escuela. Muchas gracias, maestro. Le agradezco también, por supuesto, a Giovanni Mota, que estuvo en los controles, y por supuesto agradezco la atención que ustedes brindan a este espacio. La Reportera es un espacio que hacemos con mucho cariño, con mucho esfuerzo también, como parte de la jornada de en esta modalidad que estamos asumiendo ya para tener también productos que ustedes puedan consultar para completar su dieta mediática. Soy Martín Hernández Alcántara. Nos vemos al ratito con Fermín Alejandro García Hernández en el programa Aquí Vamos, donde damos cuenta del devenir de la vida pública local, nacional e internacional. Gracias, Giovanni. Gracias, maestro. Buena tarde.